En este sentido, desde el maestro que trabaja en la escuela hasta el maestro que trabaja en la universidad, la persona que tiene a cargo la dirección de un centro educativo, de una universidad, así como las personas que tienen el control, el trabajo fundamental de administrar un distrito, un municipio, un departamento del país, desarrollamos esas tres clases de acciones: la de docencia, la técnico-pedagógica y la administrativa. Los maestros son los responsables, obviamente, de compartir su experiencia y desarrollar las competencias de sus alumnos dentro del aula. Pero corresponde al director o directora del centro educativo planificar, dirigir, controlar, evaluar el trabajo que se desarrolla dentro del centro educativo. Es el director. Y al coordinador técnico-administrativo, al coordinador distrital, al supervisor educativo, le corresponde la administración de la educación desde su ámbito de jurisdicción, sea a nivel local, de distrito, sea a nivel del municipio, a nivel de 2 o 3 municipios, porque sabemos cómo es la estructura del sistema educativo guatemalteco. Voy a desarrollar esta actividad dividida en 3 partes. En la primera de ellas vamos a hacer referencia a algunos conceptos que desde mi punto de vista todos los maestros debemos de tener claro en el ejercicio de nuestras funciones. No podría pasar desapercibida la idea de compartir brevemente el tema de la administración escolar y el trabajo que el director realiza dentro de la misma. Para terminar con lo que los organizadores del evento me solicitaron, hacer referencia a la legislación aplicada a la administración escolar y principalmente los instrumentos legales que según ellos es importante que los directores, maestros y personal de todo el departamento de Alta Verapaz conozca, relacionada a decretos legislativos, acuerdos gubernativos, ministeriales, hacen referencia a una resolución y a un oficio del cual voy a compartir, por supuesto, con ustedes. Antes de iniciar, quisiera marcar la diferencia entre lo que entendemos como administración escolar y lo que entendemos por administración educativa. Cuando hablamos de administración educativa, amigos y amigas, nos estamos refiriendo al arte o a la ciencia, efectivamente, de planificar, organizar, dirigir y controlar el hecho educativo, pero en un macrosistema. Hablamos del sistema educativo nacional, hablamos de un departamento, hablamos de una jurisdicción distrital. La administración educativa, en otras palabras, es de carácter general, mientras que la administración escolar es de carácter específico. No es lo mismo decir administración escolar que decir administración educativa. Repito, la administración educativa es mucho más general, es mucho más amplia, su ámbito de acción es extenso, en tanto que la administración escolar se circunscribe a un centro en particular, a un establecimiento, a un instituto, a una escuela de cualesquiera de los niveles, y entonces uno pensaría que la administración escolar es mucho más sencilla, es más viable, porque lógicamente solamente se va a dirigir a un centro educativo en particular. Es importante que los que estamos presentes hagamos un pequeño recuerdo de lo que significan estos términos que ustedes observan ahí en la diapositiva. Primero, la legislación educativa. Se concibe como el conjunto de normas, disposiciones que regulan el quehacer de la educación. ¿Por qué el ciclo escolar en Guatemala comienza en enero y termina en octubre? ¿Por qué no comienza en febrero y termina en noviembre como en El Salvador? ¿Por qué no comienza en marzo y termina en diciembre como en Chile? ¿O comienza ahora en septiembre y termina en junio como en España, como en los Estados Unidos, como en México? Porque la legislación educativa nuestra establece que el ciclo escolar para nosotros efectivamente se arranca en enero y termina. Por eso se dice que la legislación educativa es el conjunto de normas, principios, disposiciones que regulan el quehacer de la educación. Todo lo que nosotros hacemos en educación, amigos y amigas, está establecido en ley, absolutamente todo. Esta actividad del día de hoy se inscribe dentro de las funciones de las direcciones departamentales en el Acuerdo Gubernativo 165-96, artículo 2, que establece que es una función de la dirección departamental planificar actividades de fortalecimiento, de capacitación.
Por supuesto, está dentro del manual de funciones del Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo del SINAE, y los coordinadores distritales, asesores pedagógicos y administrativos saben que es parte de sus obligaciones desarrollar este tipo de actividades. Es decir, nadie puede pensar que esta es una actividad ilegal o que no corresponde al ejercicio de las funciones de quienes estamos participando. Repito, la legislación educativa hay que entenderla como un conjunto de normas, como un conjunto de principios, como un conjunto de disposiciones que nos permiten que el proceso educativo, que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de la mejor manera posible. ¿Qué entendemos por administración escolar? Efectivamente, el licenciado Lima lo dijo en su exposición, en su introducción. La administración se concibe como la ciencia de planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el hecho educativo. Y cuando nos referimos a la administración escolar, nos estamos refiriendo al trabajo que los directores o directoras desarrollan en su centro educativo. Por eso, yo esperaría que este evento fortalezca las competencias de los directores y de las directoras, independientemente del nivel educativo, porque sabemos perfectamente que mucho de lo que sucede dentro del centro educativo depende fundamentalmente del trabajo del director o directora. El docente, la persona que hace docencia, si quieren ustedes, la persona que tiene como tarea fundamental enseñar. A eso nos referimos al trabajo que hace la mayoría de maestros y maestras, porque también sabemos perfectamente que hay docentes que no solamente hacen docencia, enseñan, sino también dirigen el centro educativo. El director es la máxima autoridad de un centro educativo, es el representante legal del Ministerio de Educación ante cualquier dependencia. Los directores y directoras están investidos de una autoridad. En el caso del nivel medio de los centros educativos oficiales, ellos están investidos a través de un nombramiento, y en el caso del nivel primario, a través de una resolución. En el caso de los establecimientos privados o por cooperativa, a través de una resolución. Los únicos que tienen un nombramiento oficial como directores de postprimaria, así dice la ley, son los directores de los institutos, repito, nacionales de educación básica y diversificada, presupuestados bajo el renglón 011. Los que están en el renglón 021 obviamente saben que están por contrato y que su puesto es temporal. En otras palabras, el director de un instituto bajo el renglón 021, tanto de básico como diversificado, puede cambiarse. En cambio, los directores de los institutos nacionales, presupuestados bajo el renglón 011, están nombrados en altísimo porcentaje por nombramiento. Si en algunos casos tienen una resolución, seguramente porque el puesto está vacante o porque el puesto no está creado. ¿Quién es el supervisor educativo? El coordinador técnico administrativo o el coordinador distrital. Es la máxima autoridad de un distrito, de un municipio. Las funciones de los supervisores educativos están establecidas en el Acuerdo Gubernativo 123-A, que es el Reglamento de Supervisión Educativa y que es el que nos sirve de respaldo para el desarrollo de las tareas de los CTAs y de los coordinadores distritales. Nosotros sabemos perfectamente que según la geografía de nuestro país, y en Alta Verapaz no es la excepción, seguramente que hay supervisores, CTAs o coordinadores distritales que atienden más de un distrito o más de un municipio. ¿Quién es el director departamental de educación o la directora departamental de educación? La máxima autoridad de la educación en el departamento, nombrado según el Acuerdo Gubernativo 165-96 y que lógicamente responde a las características, a las necesidades y a los intereses de los diferentes departamentos. Finalmente, el ministro o ministra de Educación, por ley, es la máxima autoridad, es la rectora, es el rector de la educación en este país. Quise describir brevemente estos puestos, estas funciones, porque es importante que desde el principio de esta actividad reconozcamos cuáles son las funciones, a qué se dedica cada uno de estos funcionarios. Desde el docente hasta el ministro o ministra de Educación tiene la tarea fundamental de prestar el servicio educativo, cada quien en su ámbito de acción. Estos términos yo esperaría que obviamente los manejemos con mucha facilidad, porque lógicamente sabemos perfectamente que durante muchísimos años estos puestos han existido. La supervisión educativa, que fue establecida en 1991 con
las personas nombradas en los diferentes departamentos y cuyos puestos en altísimo porcentaje, pues lógicamente han quedado desiertos o vacantes. Además, tenemos a los coordinadores técnicos administrativos, figura que se creó en 1998 y que al día de hoy todavía se mantiene en muchos departamentos y en otros en donde se combina perfectamente con la figura de coordinador distrital. El coordinador distrital es de creciente creación, ustedes lo saben perfectamente, a través del SINAE, un equipo en el cual todos confiamos. Particularmente yo tengo mucha fe en que el SINAE efectivamente es una estrategia y una alternativa que nos va a permitir mejorar los indicadores educativos que al día de hoy tenemos en nuestro querido país. En la siguiente diapositiva quisiera brevemente hacer referencia a algunas generalidades sobre administración educativa. Y dentro de ello debemos de reconocer las diferentes etapas que nosotros tenemos en la misma: la planificación, la organización, la dirección y el control. En la etapa de planificación nosotros sabemos perfectamente que significa prever todo lo que vamos a hacer dentro del centro educativo. En la etapa de planificación, el maestro establece cuáles son los criterios, los recursos, los tiempos que va a utilizar para desarrollar el proceso educativo. He dicho que los directores o directoras deberían de tener dos instrumentos de planificación, lo que es el POA, el Plan Operativo Anual, y lo que es el PEI, el Proyecto Educativo Institucional. Estas dos herramientas, por un lado, le va a permitir desarrollar las actividades administrativas, o sea, el POA, y por el otro lado, las actividades técnico-pedagógicas, el PEI. En el POA es donde el director establece todas las actividades que se van a desarrollar dentro del centro educativo. Llámese en este sentido las actividades extracurriculares, las actividades que se refieren a la celebración del Día de la Madre, del Día del Niño, la entrega de calificaciones, la celebración de las diferentes actividades dentro del centro educativo. El PEI es la herramienta que desarrolla los procesos técnico-pedagógicos. El PEI es el que va a permitir a todos los maestros mejorar los indicadores educativos. Esas dos herramientas son fundamentales para el trabajo de cualquier director en cualquier centro educativo. En el caso del maestro, es el que planifica todo lo que desarrolla dentro del aula, obviamente. Nos referimos entonces a su planificación diaria, semanal, mensual, bimensual. El maestro tiene sus planes de trabajo en donde logra desarrollar las competencias de sus estudiantes. Esta tarea es fundamental. No concibo la idea que en nuestros centros educativos existan maestros o maestras que no planifiquen su actividad. Nosotros sabemos perfectamente que hacemos nuestros planes. En otras palabras, el primero que debe de planificar en un centro educativo es el director o directora. El primero que planifica en el aula es el maestro. Cuando hablamos de la etapa de la organización, nos referimos a ejecutar lo que nosotros habíamos planificado. Organizar significa poner cada cosa en su lugar. Organizar significa que nosotros echamos a andar las actividades con los recursos, con los actores, con los tiempos establecidos. En ese sentido, el primer organizador de un centro educativo vuelve a ser el director o directora. El director o directora es el que organiza los grados. El director o directora es el que dice a los maestros qué grado le va a asignar en el siguiente ciclo escolar. Él establece ciertos criterios técnicos, debería de tener ciertos instrumentos técnicos para asignar los grados a los profesores y a las profesoras. Si va a dar primer grado a la profesora X, él sabe perfectamente que llena el perfil mínimo deseable para asignar primer grado. Desde mi punto de vista y por mi conocimiento y experiencia, el profesor o profesora de primer grado debería de tener ciertas características como las siguientes. Primero, debe de saber leer y escribir correctamente. No nos podemos dar el lujo de que un maestro de primer grado escriba mal, lea mal. Así como él lee, así como él escribe, así va a leer su alumno también. El maestro de primer grado debe de amar a sus alumnos. El maestro de primer grado debe sentir un amor profundo por la enseñanza y por los niños que tiene de primer grado. Ustedes saben que estos alumnos están saliendo de un ambiente completamente diferente. Quienes tuvieron la oportunidad de estar en preprimaria, pues lógicamente recibieron algún tipo de formación,
pero quienes desafortunadamente no fueron a una escuela de preprimaria van sin el conocimiento mínimo necesario, sin las capacidades necesarias como para enfrentarse a un nuevo nivel. El maestro de primer grado le debe de gustar hacer material didáctico. El maestro de primer grado no se puede dar el lujo de improvisar en un momento determinado. Ese perfil es fundamental para que obviamente los resultados de primer grado sean fundamentales para el sistema educativo. Sabemos que es el grado que más reprueban nuestros estudiantes. Por lo tanto, no nos podemos dar el lujo de en un momento determinado tener dificultades en que el maestro de ese grado no resuelva ni atienda las necesidades de sus estudiantes. Estoy hablando de la etapa de la organización, porque el que organiza los grados es el director. ¿Qué pasa en el nivel medio? En el nivel medio, el director asigna las áreas curriculares, los cursos a las materias, a los maestros. El maestro el director del nivel medio sabe perfectamente que idealmente quisiéramos que el que va a impartir el área de matemática, el curso de matemática, sea un profesor especializado en matemática. El que va a dar inglés sea un profesor especializado en inglés. Sabemos perfectamente que es un poco difícil encontrar los maestros especializados hoy en día. Por lo mismo, el director del nivel medio debe tener mucho cuidado cuando organiza las áreas curriculares o las materias para sus maestros. El primer organizador entonces del centro educativo es el director. ¿Y quién es el primer organizador del aula? El maestro. El maestro es el que ubica a los estudiantes según sus características físicas, intelectuales. Un alumno que tiene problemas de la vista, que tiene problemas del oído, no puede estar ubicado al final o al fondo del aula. Tendría que estar en los primeros escritorios. El maestro es el que organiza según lo que él establece en la ubicación de sus estudiantes. Idealmente quisiéramos, por ejemplo, tener aulas pedagógicamente amplias para poder ubicar a los alumnos de la mejor manera posible, pero entendemos que no es fácil, que los espacios a veces son reducidos. ¿Quién es el primer organizador del centro educativo entonces? El director. ¿Quién es el primer organizador del aula? El maestro. Cuando hablamos de la etapa de la dirección, nos referimos a lo que el profesor debe de desarrollar en un momento determinado como responsable directo. Es el que dirige, es el que guía, es el que acompaña, es el que efectivamente desarrolla la actividad como administrador del centro educativo. ¿Y quién es el que dirige el proceso de enseñanza? El maestro. El primer director de un centro educativo, lógicamente, tiene que ser el director. Mi experiencia me dice que a veces, lamentablemente, a veces, nos hemos encontrado centros educativos en donde el director nombrado no es el que desarrolla la función de dirección, es otro profesor o profesora. Entonces, no sé si estén de acuerdo que a veces hemos escuchado experiencias como estas. ¿Y quién es el director de la escuela? Es el profesor Jorge, pero ahí la que manda es la señora Lupita. ¿Y quién es el director del instituto? Es la señora Lupita, pero ahí el que hace todo es el profesor Jorge. Ese tipo de experiencias no se deben dar en nuestros centros educativos. El director está nombrado como tal y por lo tanto debe desarrollar esas funciones. El maestro es el que dirige el aula, el maestro es el que dirige el proceso de enseñanza. ¿No sería correcto pensar que en un momento determinado este profesor o profesora se deja manipular, se deja llevar por los alumnos, cuando quien va a dirigir la actividad de enseñanza es él? La etapa de control. Controlar significa registrar todo lo que hacemos en el centro educativo. ¿Quién es el primero que controla el centro educativo? El director otra vez. El director es el que lleva registro de todo lo que sucede en el centro educativo. Y para eso se apoya, se acompaña en ciertos instrumentos o herramientas administrativas. El libro de asistencia, el libro de inventarios, el libro de actas, el libro de conocimientos, el libro de almacén, si en caso tiene. Estas herramientas le van a permitir al director efectivamente llevar un control de todo lo que sucede. El director o directora sabe que es el responsable de la asistencia de sus maestros al centro educativo. ¿Y quién es el primero que lleva el control en el aula? Obviamente va a ser el maestro. El maestro sabe cuántos alumnos tiene. El maestro sabe qué alumnos faltaron el día de hoy a la clase. El maestro lleva su libro de asistencia, pero también lleva su libro de registro, en donde anota todas las actividades que los alumnos desarrollan durante el trimestre, por ejemplo. En resumen,
el primero que debe de llevar control del centro educativo es el director. El director tiene su libro de inventarios. Él sabe perfectamente con qué herramientas, con qué instrumentos, con qué equipo cuenta el centro educativo. Y el primero que controla el aula es el maestro. Finalmente, algunos especialistas en la materia indican que también la evaluación es una etapa de la administración. Algunos teóricos en la materia hacen referencia nada más a 4 etapas: la planificación, la organización, dirección y control. Pero hay algunos que agregan la evaluación. Y el primero que evalúa lo que pasa en el centro educativo, otra vez el director. Por eso he dicho, ser director de un centro educativo no es una tarea sencilla. Con el respeto de mis amigos supervisores, CTAs y coordinadores distritales, pero si ustedes le preguntan a los directores quiénes quieren seguir siendo directores, de 10 directores, tal vez 2 le van a decir que están encantados con su puesto. El resto, posiblemente, si usted le dice que le recibe la renuncia, no lo piensan 2 veces y entregan el cargo. Porque ser director o directora no es una tarea sencilla. El primero que evalúa es el director. Él debería de tener una información de cuál es el rendimiento escolar de sus estudiantes durante el bimestre. Él debería de tener un resumen, un informe de cómo es el desempeño de los profesores en el ejercicio de sus funciones. ¿Y quién es el primero que evalúa en el aula? El maestro. El maestro es el que sabe perfectamente que tiene que conocer cómo ha sido el ritmo de aprendizaje de sus alumnos, cómo se ha desarrollado el proceso de aprendizaje en ellos. Para eso, el profesor se acompaña o hace uso de diferentes herramientas, técnicas, instrumentos para evaluar hoy en día. Nosotros sabemos perfectamente que planificamos por competencias, por lo tanto deberíamos de evaluar por competencias. Las pruebas objetivas se constituyen en herramientas para evaluar el aprendizaje, pero ya no deberíamos de depender tanto de las pruebas objetivas. Hoy hablamos del portafolio, de la rúbrica, hablamos de la lista de cotejo, de los mapas mentales, hablamos de otro tipo de herramientas para efectivamente saber si las competencias de nuestros estudiantes han sido desarrolladas. En resumen, y en este segundo apartado de mi exposición, cuando hablamos de la administración educativa, hablamos de las etapas que la misma contempla. Dije, la planificación, organización, dirección, control y evaluación. Sin embargo, es necesario que yo les diga a ustedes que en un momento determinado, a veces, nosotros los directores o directoras desarrollamos nuestro trabajo sin saber si efectivamente estamos dirigiendo, guiando, acompañando el proceso educativo en el centro educativo. Por eso, hoy en día hacemos referencia a 3 puestos que generalmente se desempeñan en los centros educativos: el de director, el de administrador y el de gestor. En teoría y según la ley, nosotros somos directores de centros educativos. Pero si somos directores, deberíamos de guiar, dirigir y orientar el trabajo. Lo que hemos sido hasta hoy en día, desde mi punto de vista, es administrador de la educación. Porque los administradores son los que registran y controlan los recursos existentes de la institución. Los directores no me dejarán mentir que permanentemente están enviando correspondencia, cumpliendo con los requerimientos que de parte de los CTA, supervisores o coordinadores distritales les hacen. Eso significa que en un momento determinado se dedican más a la administración que a la dirección. Y finalmente, el otro término que usamos en administración educativa es el de gestor. Y el gestor es el que coordina a la gente y a los recursos existentes en la institución. Cuando yo traslade las diapositivas, que desafortunadamente no pudieron haber llegado en el tiempo oportuno a los organizadores del evento, yo esperaría que ellos compartan esas diapositivas con ustedes. Se van a dar cuenta de cuál es la diferencia que existe entre un director, un administrador y un gestor. El director, por ejemplo, está más enfocado a atender trámites, a resolver las situaciones propias de un centro educativo. Mientras que el administrador responde efectivamente a la resolución de los diferentes conflictos y a la presentación de requerimientos que la autoridad superior le hace llegar.
quisiéramos ser gestores de la educación. Yo sueño con que algún día en este país los directores dejen de ser directores, dejen de ser administradores y se conviertan en gestores de la educación. Porque el gestor de la educación es el que atiende lo pedagógico. El director es el que trata con la comunidad educativa, mientras que el administrador trata con las rutinas. El administrador no necesita planificar, va desarrollando su trabajo conforme las circunstancias se le van presentando, mientras que el gestor trata con lo complejo. Por eso es que a veces nos cuesta planificar por competencias, porque las competencias son complejas. Mejor planificamos por objetivos, porque los objetivos son concretos. Entonces, el gestor trata con lo complejo. El director trata con la comunidad educativa. El director trabaja en grupo. El administrador hace un trabajo aislado, mientras que el gestor trabaja en equipo. El director a veces es muy estático y conformista. El administrador está cerrado al cambio, mientras que el gestor es innovador. Lo que el equipo del SINAE de Alta Verapaz está haciendo hoy en día, efectivamente eso se llama gestión. Son gestores de la educación, porque están innovando diferentes actividades para beneficio de la educación de Alta Verapaz. Los directores tienen una autoridad reactiva, los administradores tienen una autoridad impersonal y fiscalizadora, pero los gestores asesoran, los gestores orientan. Finalmente, dentro del cuadro comparativo que podemos hacer de estos tres puestos, el director tiene una visión de pasado, el administrador tiene una visión desacoplada, pero el gestor tiene una visión de futuro. El gestor está viendo cómo va a mejorar los resultados de rendimiento escolar de sus estudiantes hacia el próximo bimestre. El gestor no va a esperar que efectivamente termine el bimestre para desarrollar actividades o estrategias que permitan mejorar los resultados de los estudiantes. En esta exposición que he desarrollado hasta este momento, he hablado más sobre administración. Hice énfasis a las diferencias que existen entre lo que es un director, un administrador y un gestor de la educación. Y en el caso específico de la administración, brevemente expuse sus diferentes etapas y lo que a cada uno de los actores principales le toca desempeñar. Dije, el primer planificador en el centro educativo es el director, el primer planificador en el aula es el maestro. Eso significa que el primer planificador del distrito, del municipio, obviamente es el supervisor CTA o coordinador distrital. El primer planificador del departamento es el director departamental. La dirección departamental tiene un plan operativo anual, en donde se establecen las diferentes actividades que se van a desarrollar durante el año. Idealmente, quisiéramos que se tuviera también un proyecto educativo institucional. Algunas direcciones departamentales, como la Dirección Departamental de Alta Verapaz, la Dirección Departamental de Quiché, de Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango, son direcciones departamentales que cuentan con un plan departamental de educación bilingüe intercultural. Ahí se plasmó lo que nosotros queremos de estos departamentos en un periodo de tiempo. Y eso es fundamental. Estos instrumentos o herramientas son las que nos deberían de permitir a los administradores desarrollar el hecho educativo en nuestro departamento, en nuestro municipio, en el centro educativo. Voy a hablar ahora sobre legislación. Yo quisiera que fueran anotando algunas dudas o preguntas que tengan y separando en algún momento los dos términos, lo de administración y lo de legislación. De todas maneras, pensar que la administración se desarrolla independientemente de la legislación es falso. Todo lo que hacemos en educación, dije al principio, está regulado en materia legal. Cuando hablamos de legislación, debo de recordarles a ustedes la definición que di de ese concepto. Dije, legislación es el conjunto de normas, disposiciones que regulan el quehacer de la educación. Cuando hablamos de legislación, no podemos pasar por alto ciertas directrices constitucionales, principios que todos los maestros, que todos los administradores, las autoridades locales, municipales, departamentales, deberíamos de tomar en cuenta. Primero,
Dice la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 5 que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Este es un principio constitucional que los maestros y las maestras no podemos perder de vista. Ustedes pueden hacer lo que la ley no prohíbe. Obviamente, para no cometer errores, tenemos que conocer la ley. Eso es claro, entenderlo de esa manera. El artículo 153 de la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece que la ley es la misma en Alta Verapaz que en Baja Verapaz. La ley es la misma en Tactic que obviamente en San Cristóbal, Verapaz. No hay ningún cambio de las leyes de un departamento a otro. El imperio de la ley se rige en todo el ámbito del territorio nacional. El artículo 155, que es otro principio constitucional que ustedes deben de tener, el principio constitucional dice que nadie es superior a la ley. Ningún funcionario es superior a la ley. ¿Quién es la máxima autoridad de un centro educativo? El director, pero no es superior a la ley. ¿Quién es la máxima autoridad educativa en un distrito, en un municipio? Es el coordinador, pero no es superior a la ley. La máxima autoridad del departamento, lo expliqué, es el director departamental, pero no es superior a la ley. Ustedes saben perfectamente que lamentablemente hay muchos exfuncionarios, lamentablemente en prisión, porque siendo funcionarios de alto rango, de alto nivel, pensaron que eran superiores a la ley y lamentablemente se confundieron. Y por eso están hoy en día, lamentablemente, en esas circunstancias. Directores, maestros, autoridades locales, departamentales, que no se les olvide. El artículo 155 es claro. Nadie es superior a la ley. ¿Quién es la máxima autoridad en el aula? La máxima autoridad en el aula es, lógicamente, el maestro. Pero no es superior a la ley. Por eso los maestros debemos de tener cuidado en el trato con nuestros estudiantes. Ellos tienen dignidad y los tenemos que respetar. No podemos, bajo ningún punto de vista, abusar de nuestro puesto, abusar de nuestro trabajo. Aunque seamos los maestros especializados en la materia, no somos superiores a la ley. Otro principio que es fundamental que conozcamos es el 156 de la Constitución Política de la República, que dice que ninguno de los guatemaltecos estamos obligados a cumplir órdenes que sean manifiestamente ilegales. No podemos, porque eso puede implicar la comisión de algún delito. Y nosotros los maestros, los directores, supervisores, coordinadores, director departamental, somos respetuosos de la ley. No podemos ejecutar actos que riñan con la ley. El director no le puede decir a los maestros, profesores, yo quiero que me apoyen con 10 quetzales cada uno porque voy a recargar mi celular. Eso es ilegal, no podemos hacer eso. Los diferentes programas que el Ministerio de Educación desarrolla a nivel nacional, nosotros los vamos a ejecutar de la manera más apropiada posible, ¿me entienden? Finalmente, la ley del organismo judicial, el artículo 3 dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Nosotros no podemos cometer errores y decir, es que no sabía, es que disculpe, pero no sabía. Eso sería error de algún maestro, de algún director, de alguna autoridad local, decir que no sabía lo que tenía que hacer. Si un director le dice a los profesores deben de presentar su planificación, el profesor no puede decir, mire, disculpe, nosotros no tenemos porque en primer lugar a mí no me dijeron que tenía que planificar. Eso es falso, eso es mentira. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, estas disposiciones, principios o directrices constitucionales son fundamentales para que nosotros desarrollemos de la mejor manera posible nuestro trabajo. Así rápidamente, repito, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. La ley es la misma en Petén que en Zacapa. Nadie es superior a la ley. Nadie está obligado a hacer cosas que sean ilegales. Y nadie puede alegar ignorancia de la ley. Estas directrices o principios constitucionales, amigos y amigas, es fundamental que ustedes lo tengan presente. Los errores que se cometen muchas veces en administración educativa es por desconocimiento de la ley. Yo me encontré con casos, yo podría platicarles de cantidad de experiencias en el ejercicio de mis funciones. Me encontré con casos como el siguiente: un alumno que estaba en sexto primaria y había perdido segundo primaria.
Esos son errores garrafales. No puede ser que un alumno que no tenga el certificado de un grado pase al inmediato superior, incluso que llegue hasta el último de ese nivel, imagínense, habiendo perdido un grado. Es porque se desconoce la ley y esos son errores garrafales. Estos son principios o directrices constitucionales que lógicamente ustedes deben de saber y que nos les van a permitir desarrollar su trabajo de la mejor manera posible. Aparte de estas directrices constitucionales, dentro del marco de la legislación educativa, es necesario que yo les platique a ustedes sobre la jerarquización de la ley. Ustedes han de saber que existe un ordenamiento jurídico en el sistema de nuestro querido país, y yo hago referencia al abogado de apellido Kelsen, y por eso mencionamos la pirámide de Kelsen como la jerarquía normativa del derecho guatemalteco. ¿Qué significa eso? Para poder aplicar la ley, nosotros tenemos que reconocer que la máxima disposición legal en este país es la Constitución Política de la República de Guatemala. Cuando ustedes vayan a resolver algún problema, directores, coordinadores, dirección departamental, cuando vayan a resolver un problema, cuando quieran atender algún tipo de conflicto, cuando se presente cualquier situación en el centro educativo, en el distrito, en el departamento, lo primero que tienen que hacer es invocar la Constitución Política de la República de Guatemala. Estoy seguro que dentro de los participantes deben de haber estudiantes de Derecho, seguramente que debe de haber algunos que ya son abogados, y no me dejarán mentir que la Constitución tiene más de 200 artículos. Todos los artículos son importantes, pero en materia educativa yo he dicho que los maestros deberían de conocer por lo menos la sección 4ª de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 al 81. No estoy diciendo que con eso es suficiente, pero sí es importante que sepan ustedes que, por ejemplo, el artículo 71 habla del derecho que tienen los estudiantes, los alumnos, los ciudadanos guatemaltecos de recibir educación. Entonces es fundamental que conozcan la Constitución Política de la República de Guatemala. El segundo apartado son las disposiciones ordinarias. Las disposiciones ordinarias, o si quieren ustedes, en un triángulo que aparece en mi libro, hace referencia a que abajo de la Constitución Política de la República de Guatemala vamos a encontrar las disposiciones emanadas del Congreso de la República, es decir, los decretos legislativos. Un decreto legislativo no es superior a la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso se establece esa jerarquía. Será la Ley de Educación Nacional, el decreto 1291, la Biblia de nosotros los maestros, como yo le llamo, pero no es superior a la Constitución. Abajo de las disposiciones ordinarias o de los decretos legislativos vamos a encontrar las disposiciones reglamentarias, o sea, los acuerdos gubernativos. Los acuerdos gubernativos son emitidos por el presidente y sus ministros. En los acuerdos gubernativos nosotros vamos a encontrar generalmente reglamentos que emanan de una ley, de un decreto legislativo. Entonces, en educación son muchos los acuerdos gubernativos que existen y que obviamente permiten desarrollar la actividad. Y abajo de los acuerdos gubernativos o disposiciones reglamentarias encontramos las disposiciones individualizadas. Cuando hablamos de disposiciones individualizadas me refiero a los acuerdos ministeriales. Aquí, por ejemplo, encontramos el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Estas disposiciones individualizadas, que obviamente son de menor jerarquía, eso no significa que no deben de respetarse, por supuesto. Un acuerdo ministerial no es superior a un acuerdo gubernativo. Un acuerdo gubernativo no es superior a un decreto legislativo. Y un decreto legislativo no va a ser superior a la Constitución Política de la República de Guatemala. Voy a tratar de poner un ejemplo en este sentido para que ustedes traten de comprender la explicación en cuanto a la jerarquía de la ley. Hace algunos años atrás, un maestro, me recuerdo, de Izabal, estoy seguro que era, o de Petén, había ganado una plaza vacante en la jornada matutina. Es decir, estaba en banco de elegibles en la jornada matutina, pero él trabajaba en la jornada vespertina. Y la ley
La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 112, dice que se pueden perfectamente ocupar 2 o más puestos dentro del Ministerio de Educación o Ministerio de Salud, en tanto los horarios sean compatibles. Este profesor entonces ganó una plaza en jornada matutina, estaba en el banco de elegibles. Él presentó su expediente, por diferentes circunstancias no se le dio el trámite respectivo. El profesor, conocedor de la ley, invocó primero la Constitución Política de la República. Me recuerdo el artículo 28, derecho de petición, el artículo 112, que se refiere a la compatibilidad de horarios. Después de haber invocado la Constitución, invocó el decreto legislativo 1485, la ley de dignificación y catalogación del Magisterio Nacional, porque hace referencia a los derechos que tienen los maestros de un ascenso, de un traslado, de acceder a un puesto docente. Después de haber invocado el decreto legislativo 1485, invocó la Ley de Educación Nacional, el decreto legislativo 1291, y particularmente el derecho que le asiste al profesor para obtener un trabajo. Después de que invocó los decretos legislativos que mencioné, invocó el acuerdo gubernativo 193-96, que era el que regía en aquel entonces el proceso de oposición. Hoy, ustedes saben que el 193-96 fue derogado y sustituido por el acuerdo gubernativo 2013. No conforme con haber invocado el acuerdo gubernativo 193-96, invocó el acuerdo ministerial 133. El acuerdo ministerial 133 en aquel entonces era el que regulaba el proceso de oposición. Es decir, con este ejemplo les estoy mostrando cómo se debe de respetar la jerarquía de la ley. Y finalmente, después de haber invocado el acuerdo ministerial 533, invocó la resolución departamental en donde salieron a oposición los puestos de preprimaria y primaria. De esta manera es que debería de desarrollarse el proceso educativo en el país, es decir, respetando la jerarquía, la normativa que establece el derecho guatemalteco. En mi libro de legislación educativa, yo lo ejemplifico a través de una pirámide, de un triángulo, en donde aparece, repito, en la parte superior, la Constitución Política de la República de Guatemala, abajo el acuerdo gubernativo, abajo los acuerdos ministeriales, abajo las resoluciones, abajo los oficios. Todos estos son instrumentos legales que obviamente, perfectamente nosotros los podemos aplicar. Yo les puedo mencionar muchos ejemplos de los principales instrumentos que desde mi punto de vista los profesores deberían de conocer. Obviamente soy respetuoso y en ese sentido a veces nuestro trabajo lo desarrollamos de una manera rutinaria, de una manera tranquila, porque desconocemos la ley. Si ustedes me dicen, usted nos podría decir qué decretos legislativos los maestros deberíamos de saber, los maestros deberíamos de conocer. Así rápidamente les digo, ya mencioné que primero la Constitución, obviamente, del artículo 71 al 81. Por supuesto, si la conocemos toda, excelente. ¿Qué decretos legislativos deberían de conocer ustedes, profesores, directores, coordinadores en la dirección departamental? La Ley de Educación Nacional, por supuesto, el decreto 2 del 91, el 1485, la Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, el decreto 1748, Ley de Servicio Civil, el decreto legislativo 16-2017, es la Ley de Alimentación Escolar, la ley PINA, la ley que se establece la protección integral de la niñez y de la adolescencia. Estos son instrumentos, el decreto legislativo 141, que es el que se, 1141, perdón, el Código de Trabajo, 1141. Estos son algunos decretos legislativos que los maestros deberían de conocer. Hay más, por supuesto, hay muchos decretos más, pero yo me quedo con ellos porque son los que generalmente nosotros invocamos
en la solución de cualquier problema o simplemente en la administración de la educación. Acuerdos gubernativos. ¿Qué acuerdos gubernativos deberíamos de conocer los maestros y todos los actores que ya mencioné? El Acuerdo Gubernativo 1898 es el reglamento de la Ley de Servicio Civil. El Acuerdo Gubernativo 1898 es el reglamento de la Ley de Servicio Civil. En ese acuerdo gubernativo, amigos y amigas, les invito a que lean el artículo 60, numeral 2, porque ahí ustedes van a encontrar cuáles son las razones por las cuales los funcionarios públicos podemos faltar a nuestro trabajo. Ahí se menciona los casos específicos, por el fallecimiento, por enfermedad, por asistir al IMSS, por asistir a resolver un problema a un tribunal, por ejemplo, por el día del cumpleaños, por matrimonio, por enfermedad debidamente comprobada. Ahí se menciona el Acuerdo Gubernativo 1898, reglamento de la Ley de Servicio Civil. Artículo 60, numeral 2. Hay otros acuerdos gubernativos que lógicamente nos invitan a conocer de manera más específica en el caso de los establecimientos privados. El acuerdo gubernativo que se refiere a la creación de los establecimientos privados, a las colegiaturas que deben de cobrarse. Todos estos instrumentos legales es fundamental que ustedes lo conozcan. Lo que nosotros más utilizamos en nuestro trabajo generalmente son los acuerdos ministeriales. Los acuerdos ministeriales son los que nosotros desarrollamos de una u otra manera y que nos permiten cumplir con todas las funciones que nos tocan como maestros, como directores, como coordinadores. Son muchos los instrumentos ministeriales o acuerdos ministeriales que aparecen en la legislación, pero voy a referirme a aquellos que son más comunes o que sencillamente más utilizados. Por ejemplo, el Acuerdo Ministerial 1171, que es el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. Todo aquello que hable de evaluación, amigos y amigas, está en el Acuerdo Ministerial 1171. Es fundamental que conozcan los acuerdos ministeriales que crean el currículo nacional base de preprimaria, primaria y base. No concibo la idea que los maestros trabajemos sin conocimiento del CNB. Eso es imposible. Hay muchos más acuerdos ministeriales, como el que se refiere, por ejemplo, al reglamento de jornadas de trabajo, el Acuerdo Ministerial 927. Cuando los maestros, por diferentes circunstancias, bueno, no solo los maestros, los directores también, cuando los maestros o directores, por diferentes circunstancias, lamentablemente llegan tarde a su trabajo, muchas veces las excusas sobran. El director o directora, el coordinador, lo que debe de hacer es observar lo que dice el Acuerdo Ministerial 927, Reglamento de Horarios y Jornadas de Trabajo. Y ahí dice que la jornada matutina es de 7:30 a 12:30, por ejemplo. Ahí no dice que la jornada matutina es de 7:40 a 11 de la mañana. La jornada vespertina es de 13 a 18 horas. No es de las 14 a las 15 horas. Entonces, si los maestros desafortunadamente llegan tarde a su trabajo, lógicamente que aceptamos cuando las excusas son reales, son verídicas, son legales. Pero no podemos darnos el lujo de que el maestro permanentemente llegue tarde a su trabajo. Entonces le recordemos lo que dice el Acuerdo Ministerial 927. Y ahí dice, repito, que la jornada matutina es de 7:30 a 12:30. Su nombramiento, el nombramiento de los maestros, dice 7:30 a 12:30, 13 a 18 horas. El único caso que nos ha llamado siempre la atención y que en algún momento ha sido objeto de algún tipo de problema es el que se refiere al horario de trabajo de las maestras y maestros de preprimaria, tanto preprimaria párvulos como preprimaria bilingüe. Porque la jornada es de 7:30 a 12:30, la jornada es de 13 a 18 horas. Por circunstancias que yo desconozco, la Oficina Nacional de Servicio Civil, de unos cuantos años para acá, no les puedo decir con exactitud la cantidad, pero de algunos años para acá, los nombramientos de las maestras y maestros de preprimaria, bilingüe y párvulos, en algunos casos dice de 8 a 12 horas.
Entonces ha sido un eterno problema con los directores, porque lógicamente los directores saben que la jornada es de 7:30 a 12:30. Y entonces ahí se crea algún tipo de conflicto, porque las maestras, desde mi punto de vista, correctamente dicen, mi nombramiento es de 8 a 12, no de 7:30 a 12:30. Es una situación un poco compleja que la entiendo perfectamente, pero que lamentablemente a veces nos afecta. Yo lo que he dicho y he orientado en este caso, amigos y amigas, es de que observen la Ley de Servicio Civil, el decreto legislativo 1748. Y un decreto legislativo, como lo expliqué hace buen rato, es superior a un acuerdo ministerial. Y el nombramiento de los profesores y profesoras es un acuerdo ministerial, no es superior a un decreto legislativo. En este sentido, lo que correspondería, simple y sencillamente, es indicar lo que la ley dice. Y la ley dice que nosotros en este país no debemos de trabajar más de 40 horas a la semana. Si dividimos los 5 días y lo multiplicamos por 5 horas, estamos hablando de 25 horas, que es lo que manda hoy en día el Acuerdo Ministerial 927. Si las maestras y maestros de preprimaria trabajan 4 horas por 5, serían 20. Entonces yo lo único que recomiendo es que observen lo que dice la ley para evitarse problemas, porque aparentemente no están cumpliendo con la jornada de trabajo, que es de 5 horas. Algunos de los que están participando de este evento se recordarán, en el caso mío, por ejemplo, mi jornada de trabajo fue jornada doble. Es decir, yo recibí clases. Cuando estudié en la escuela, yo recibí clases de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 4 de la tarde. Y los sábados todavía íbamos a la escuela a recibir clases de 9 a 11 de la mañana. Si ustedes revisan, de 2 a 4 y de 8 a 12, estamos hablando de 6 horas. 6 por 5 son 30, más 2 horas el día sábado, 32. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Nosotros, algunos de ustedes, sus papás de repente, recibimos clases durante 32 horas a la semana. Hoy se reciben 25 horas a la semana. Maestras o maestros de preprimaria trabajan solamente 20, pueden tener algún tipo de problema. Por eso recomiendo que observen la ley, así de sencillo. Cuando los organizadores, y especialmente el licenciado Armando, que es quien se comunicó conmigo, me trasladaba la dinámica del trabajo y los temas que se podían abordar, el licenciado me hablaba sobre ciertos instrumentos legales de carácter específico que en el caso de Cobán en particular les gustaría saber. Entonces, en esta última parte me voy a referir justamente a estos instrumentos legales a propuesta de la comisión organizadora de este evento. No me cansaré nunca de lamentar esta situación técnica que se dio por no presentar las diapositivas, pero lo haré llegar a los organizadores para que por el medio que corresponda se las hagan llegar a ustedes también. Dentro de los instrumentos legales específicos que ellos me piden, los ordené de manera jerárquica. Y entonces me piden hablar sobre el decreto legislativo 1291, Ley de Educación Nacional, y principalmente el artículo 36, obligaciones de los educadores, y el artículo 37, obligaciones de los directores. Amigos, leer todas las obligaciones del artículo 36 de los maestros y todas las obligaciones del artículo 37 de los directores sería cansado. Simplemente debo de decirles que la tarea del maestro no es solamente de enseñar. La tarea del maestro no solamente es de llegar al aula y dictar. La tarea del maestro es mucho más amplia, es mucho más compleja. El maestro tiene como obligación formar a estos niños, en el caso del nivel primario o preprimario, y desarrollar las competencias que el CNB nos pide. Es decir, solo con trasladar el conocimiento, solo con informar, no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Va mucho más allá el trabajo del maestro. En el nivel medio, lógicamente, la tarea se vuelve un poco más compleja, porque estamos hablando de trabajar con adolescentes. Entonces, las obligaciones de los maestros, que quede claro,
no es solamente de dar clases, va mucho más allá. El hecho de desarrollar una formación integral en nuestros estudiantes. Quisiéramos alumnos hoy en día que tengan valores, que tengan principios, y eso significa desarrollar otro tipo de competencias. Por muchas razones, por las razones que ustedes quieran, se ha ido perdiendo lamentablemente algunos principios que nuestros papás, que nuestros maestros nos desarrollaron años atrás, pero que podemos perfectamente recuperar. Hay necesidad de trabajar con el medio ambiente, hay necesidad de trabajar con el agua, hay necesidad de trabajar con los derechos de los niños, con los derechos de los ancianos, con los derechos de los adultos. Hay necesidad hoy en día que los niños y las niñas, cuando regresen al aula, porque van a regresar, primero Dios, nosotros sabemos cómo está la situación hoy en día, cuando estos jóvenes regresen al aula el año entrante o cuando corresponda, los maestros tenemos que estar preparados para insertarlos de nuevo a un trabajo presencial. Los maestros tenemos que prepararnos desde ya en cómo vamos a orientar a estos niños